Hey, ¿qué más pues, calidositos? ¿Cómo han estado hoy, calidositas? Espero que excelentemente bien. Bueno, les quería hacer este videito porque muchas personas o varias personas me han comentado de ese sonido que genera la cadena, que es un sonido bastante maluco. Por ejemplo, inclusive yo aún lo tengo. No sé si lo alcancen a escuchar, pero lo que pasa, caliosito, es que eso pasa cuando se aumenta la intensidad cuando la cadena está demasiado templada. Entonces, si la cadena está demasiado templada, ella aumenta pues como el traquido ese, que se vuelve bastante fastidioso. Entonces lo ideal es no dejar esta cadena tan tensionada para que eso no pase y no se vuelva tan, o no se escuche tanto ese traquido. Pues lo ideal es dejarla con este margen, que tiene, por ejemplo, aquí, como pueden ver, la cadena que tiene un margen y no está totalmente tensionada. Más sin embargo, ella aún así se siente un poquito el ruido, pero no tanto. Entonces hay muchas personas que hacen esto, pues inclusive miden acá cuánta distancia debe quedar. Yo normalmente lo hago pues como ahí, como a la antigua, como a ojo, pero que quede este margen ahí en la tensión de la cadena, y sé que eso les va a disminuir ese traquido o ese sonido tan fastidioso que se presenta en esa parte, muchachos. Entonces, calidosito, he escuchado personas que han llevado la moto inclusive al taller hasta 2 y 3 veces por eso. Hay algo muy importante, muchachos, y es aprender a conocer la moto que uno tiene, porque toda moto tiene su detalle. No es lo mismo los detalles que tiene, por decir, una Pulsar 160, una Hero 160, una Sblade, mencionando pues aquí como las que uno más conoce, ¿cierto? No son los mismos detalles de cada uno de esa moto a los del Apache 160, cada uno tiene sus detalles. Entonces esto es un detalle que trae esta moto. Si alguien pues no le está pasando o lo ha mejorado, pues déjelo por acá en los comentarios. Pero en esta moto viene ese detalle, y no es solamente pues a mí el que me pasa ni los que han comentado, sino que a muchas personas les pasa de que esto comienza a traquear. Entonces es cuestión de mejorar esta parte, y no hay necesidad, muchachos, de estar llevando la moto por esos detalles tan mínimos. Pues yo de mecánica no sé nada, pero lo más importante es uno aprender a conocer esos pequeños detalles. Y yo sé que este tornillo se me afloja cada 15 días, lo tengo que estar apretando, pues lo aprieto para que él no se vaya a perder, y así sucesivamente. Hay que estar ajustando muy bien la moto, muchachos. Eso es un detalle que no debemos dejar pasar. Siempre estar revisando cada mes y medio, que la moto tenga su tornillería toda ajustadita. Un detallito que no quería dejar pasar, calidositos, es este. Por ejemplo, esta tirita que trae acá la moto, normalmente ella se revienta muy fácil. Entonces yo, ¿qué hice? Un neumático de moto, lo cogí y partí una tirita. Entonces ya acá fácilmente se lo coloqué acá, la tira está completa, la mete uno en estos cuatro enganches que trae eso, y ya fácilmente ahí ya puede coger la herramienta. Es que como tengo una sola mano me queda difícil, pero ahí ya puedo coger la herramienta, muchachos, y asegurarla. Ahí ya puedo asegurar la herramienta con una tira de neumático de moto, que es más ancho pues el neumático, entonces nos da preciso para eso. Entonces hay un pequeño detalle, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Un detalle muy importante, calidositos, cuando ustedes hagan lo que es el ajuste de la moto, lo que es apretar tornillería. Este tacómetro tiene 4 tornillos, aquí tiene 2 y acá a los laditos tiene otros 2. Eso es muy importante, ajustarlos. Ahora, no es que usted se vaya
a requintar de estos tornillos, a apretarlos, no, es solamente darles su ajustadita. Cada que haga eso, acá, ahí están ajustados porque no hace ni mucho yo los ajusté, pero ellos se van aflojando. Entonces estos tornillos son muy importantes porque puede prevenir que hayan fugas internas por motivo pues del agua en este tacómetro, que he escuchado que ha pasado que les ha entrado el agua a este tacómetro. Entonces estar ajustando estos tornillitos muy suavemente, pero sí se van desajustando porque a mí me pasa. Entonces eso es muy importante para evitar fugas. Y pues yo no he escuchado que en esta moto se desajuste este tablero y comience a vibrar, pero también podemos evitar eso. Lo de estos cubrevientos, por decirlo así, pues o estos protectores de puño también se van desajustando, entonces es muy importante estar apretándolos. Entonces son detalles mínimos, calidositos, son detalles mínimos que nosotros a medida que vamos aprendiendo a conocer la moto, vamos sabiendo cuáles son los detalles que nosotros podemos realizarle y que nosotros podemos hacer sin necesidad pues de estar como llevando la moto al taller por pequeñas cosas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en mi caso pues ya les dije que no sé nada de mecánica, pero son detallitos que uno mismo puede prevenir y que uno mismo puede aprender a conocer. Y ya sabemos pues que esa moto trae ese detalle del traqueo de la cadena, entonces lo podemos, como ya les dije nuevamente, mejorar no tensionando tanto esa cadena, que de hecho en ninguna moto esa cadena debe ir tan tensionada, siempre debe ir con un margen, ¿cierto? Para que no nos pase eso y eso va a disminuir ese traquido. Cuando disminuye del todo ese traquido, calidositos, cuando esta cadena está del todo destensionada, que está muy destensionada, usted no le siente ese traquido. Entonces ahí nos damos cuenta que es por eso, porque cuando la cadena está muy tensionada pasa eso. Cuando la cadena está bastante destensionada no se le escucha ese traquido. Entonces ese era como el videíto, como la recomendación que les quería dejar. Y nos vemos y nos escuchamos calidosos en un próximo videito. Chao, chao, que estén muy bien.